Les informamos que han pasado 42 minutos de las 20 horas 8 de la noche en Radio Cultural TGN, que transmite desde Guatemala en Centroamérica. Qué alegre que hoy nosotros podamos ingresar ahí a su hogar, a su oficina. Quizá algunos están trabajando, preparando cosas para mañana, pero otros están en su dormitorio, descansando ahí con su computadora o su televisor, a quienes ya termina acá de hacer las instalaciones necesarias y para que usted pueda vernos en vivo y a todo color. Muy bien, saludamos a todos. Nos da la información Josué que ya estamos en el aire, que ya estamos en su casa, que ya estamos allí en su cocina, quizá ahí las hermanas preparadas. Buenas noches para todos, es una bendición visitarles y sobre todo le damos gracias a Dios por la visita de hermana Elenita Vázquez. Ya ustedes la conocen, aquí nuestro hermano Jeremías cada vez que viene los sábados en la mañana la identifica como Elenita la cubanita. Qué alegre, qué bendición de veras. Bueno, nuestra hermana Elenita ya se va identificando mucho con nosotros en nuestro programa, trayéndonos temas muy impactantes, muy relevantes, de mucha ayuda para nosotros. Y esta noche trae un tema muy importante que está relacionado con las crisis. El tema sobre todo está relacionado con el texto bíblico de Génesis, el capítulo 50 y versículo 20. Así que este tema nos va a ayudar mucho. Nuestro título, quizá usted lo está leyendo, es En medio de las crisis, nosotros podemos sucumbir o trascender. Me trae a la memoria, hermana Elenita, una vez que yo tuve una crisis viajando de Estados Unidos a Guatemala. Y el compañero que venía conmigo, porque fue algo muy difícil, viene a mi memoria mi hermano Ezequiel Martínez. Él venía. Cuando llegamos a un momento de una crisis muy fuerte, las palabras de él fue: bueno, o sucumbís o te fortaleces, ¿verdad? O sucumbís o vas a conocer aún mejor la gracia y el poder de Dios. Y vi la gracia y el poder de Dios, ¿verdad? Es que es lo que nosotros podemos disfrutar los que somos hijos de Dios, ¿verdad? Que no, si nos viene una crisis, Dios lo convierte en victoria, ¿verdad? Y es cuando uno mejor conoce a Dios. Bueno, bienvenida, hermana Elenita. ¿Y por qué no saluda a todos nuestros hermanos que nos están viendo allá en casa? Buenas noches y sí, un buen saludo. Buenas noches y muchas bendiciones a todos los que nos escuchan, y aquí vamos a platicar un ratito sobre este tema, ¿verdad? La importancia de trascender, de obtener fortaleza en medio de las crisis, y ahí vamos a platicar. Bueno, gracias. Así que usted ya está preparado y si es necesario tome nota de lo que mi hermana Elenita va a compartir con nosotros. Pero ya, hermana Elenita, vamos ya desarrollando el tema para que nuestros oyentes pues se alimenten esta noche y ojalá tengamos muchos comentarios y pues que nos comenten realmente lo que ha sido para su vida el tema de esta noche. Bueno, realmente cuando habla el hermano pastor, ¿verdad? Bill, el tema para mi vida es muy importante por etapas de crisis que viví. Y quiero hablar, es decir, estoy escribiendo un libro sobre este tema. El libro se llama Trascender, que en medio de las crisis podemos sucumbir o trascender. Y estoy hablando sobre la vida de dos personajes, y el primero que estoy tomando, que quiero compartir en esta noche, es en la vida de José. Cuando leemos este pasaje de Génesis 50:20, dice en diferentes versiones, y en la versión de en la nueva versión internacional dice: en verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y estas palabras se las dice José a sus hermanos luego que muere, cuando ya muere Jacob, cuando muere Israel.
Todos conocemos, ¿verdad?, desde niño la historia de José. Entonces, estoy haciendo todo un recorrido en la vida de José y la primera crisis le enfrenta a José con 17 años. Con 17 años, aproximadamente 17 años, siendo un adolescente, es vendido por sus hermanos. Y uno lo ve así, pero cuando uno comienza a detenerse en cada una de las facetas que se está viviendo en la vida de José, uno pone a pensar, ¿cómo es posible que los hermanos lo vendan? Y el punto que yo estoy analizando es, las crisis no quiere decir que las crisis es porque o los hermanos lo vendieron porque Dios quería que los hermanos lo vendieran. La maldad es que yo veo que Dios usó la maldad del corazón de los hermanos de José y la tornó en bien. Estamos en un mundo que todos enfrentamos crisis, todos enfrentamos momentos difíciles y no podemos decir es que Dios me trajo este mal o Dios me trajo esta enfermedad o Dios me trajo este divorcio, Dios me trajo una adolescente, Dios me trajo esta violación a mi vida. No, no es que Dios me la trajo. Estamos en un mundo de pecado, en un mundo en que tenemos aflicciones, el que el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces estamos en medio de un mundo de crisis. Vivimos en crisis y aunque somos hijos de Dios, el mismo salmista lo dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos siempre a enfrentar aflicciones y crisis. La diferencia está en que esa crisis, no dejar que esa crisis me convierta en una persona amargada, en una persona triste, en una persona con resentimiento, una persona que sin deseo de vivir. Es esa crisis, y lo he podido experimentar en mi vida, mi crisis yo se la di a Dios y Dios la trajo en bien. Cuando vemos la vida de José, vendido por sus hermanos, luego en tierra extranjera, con el cual tuvo que aprender el idioma, luego llega a la casa de Potifar, la esposa hace toda la trama que ella hace, cae en la cárcel José. Y usted ve la vida de José de crisis, pero hay algo interesante, y es lo que decía el pastor Ovil, la gracia de Dios en medio de las crisis es evidente cuando estamos agarrados del Señor. Dice que donde José ponía sus manos, todo prosperaba porque Jehová estaba con él. Y yo digo que en medio de las tormentas, si nosotros nos detenemos a solamente ver la crisis que estamos viviendo, perdemos la visión de ver la mano de Dios aún en medio de esa crisis. Cuando vemos la vida de José, los hermanos querían, el deseo de los hermanos era matarlo. Vemos que Rubén dice, no lo maten, lo echan en el pozo. Los hermanos sin ningún tipo de escrúpulos, yo digo, perdieron toda sensibilidad, se sientan a comer, pero Dios, la gracia de Dios llegó cuando Dios mandó esos medianitas que pasaron y fue José vendido. Gracias a eso, entonces en medio de la crisis está presente, él iba a ser, los hermanos lo querían matar, pero Dios interviene y elimina la muerte de José porque Dios tenía un plan. Pasan los vendedores que van de camino a Egipto y es vendido José. Entonces, en cada etapa de nuestra vida vamos a enfrentar crisis, pero en medio de las crisis tenemos que ver qué Dios puede hacer o cómo esta crisis Dios la puede tornar para bien. Conocí a una joven, es una amiga, y ella me cuenta que ella fue violada siendo niña por un tío. Me dice, esa situación fue difícil para su vida, pero ella tenía la opción, ahora ya de adulta siendo consciente de todo, o esto, y es la otra cosa que hacemos, nuestros dolores a veces la metemos en una gaveta que nadie sepa, y ahí queda. Pero cuando el dolor ese se le entregamos a Dios y esa crisis se le entregamos a Dios, Dios lo torna en bien. Ella me dice, el ministerio que esta amiga mía tiene ahora es en ayudar y prevenir que las chicas sean violadas y en enseñar. Entonces, las crisis, ¿cómo podemos hacer que las crisis se conviertan en bien? Y es entregándosela a Dios y cuidar el corazón. ¿Por qué José pudo decirle a los hermanos? Porque luego que muere Jacob, los hermanos vivieron la reconciliación. José les dice, yo los perdono. José perdona a sus hermanos. Y eso es algo importante también. El aprender a perdonar y perdonarnos a nosotros mismos. Si José hubiera pasado todo su tiempo con resentimiento, mira dónde estoy, por culpa de mis hermanos, tan ingratos, tan malvados, que ciertamente se veía maldad en el corazón de los hermanos de José. Y personas con corazón de maldad lo vamos a tener a nuestro alrededor.
pero no permitir que nuestro corazón se amargue, no permitir que nuestro corazón se mantenga con resentimiento ni con odio. José dice esto, José enfrentó eso de los hermanos, luego lo de Potifar, la esposa de Potifar, luego es olvidado por el copero. Y ahí yo le escribo, del olvido al reconocimiento. Es olvidado por la persona que él le revela el sueño, que uno dice, oye, debería de haberle agradecido. Y en cuanto sale de la prisión, decirle al faraón, mire, yo conocí a un hebreo y hizo esto. Pero se olvidó completamente. 2 años después, por el sueño del faraón, es que el copero se acuerda de José. A veces en medio de las crisis usted puede decir, la persona que debía de haberme respondido en agradecimiento no lo hizo. Pero Dios tiene su momento. Y 2 años después, en el tiempo precioso de Dios, José es sacado. Y cuando voy viendo la vida de José, cómo va cambiando el currículo de la vida de José. De ser un adolescente vendido por sus hermanos, luego de estar en la administración en casa de Potifar, luego en la administración en la cárcel, Dios fue preparando el currículo de José para poder ponerlo en el lugar donde lo puso, siendo el segundo en toda la nación más grande de Egipto. Era todo lo que pasó José, Dios lo usó para llevarlo a donde Dios quería que llevarlo. Entonces, en medio de las crisis, nosotros podemos decir, Señor, esta crisis me duele o esta enfermedad, pero yo te las voy a entregar a ti. Y yo quiero que tú tornes esto en bien, de alguna manera. Cuando estamos en medio de las crisis no lo vemos. En medio de la crisis no podemos pensar, ¿para qué bueno puede salir de esto? Uno dice, ¿qué bueno puede salir de un divorcio? Si usted se casó con una persona pensando que es un hombre o una mujer de Dios, en toda su vida dice que te hayas guardado y de momento te enfrentas con un divorcio. Humanamente, porque fue mi experiencia, uno dice, ¿qué bueno puedo sacar yo de esto? Pero cuando se le entregamos a Dios, Dios lo torna para bien. El poder ayudar a otros, el poder guiar a otros, el poder enseñar a las mujeres, cuidar el corazón de sus hijos, el no criar a los hijos con resentimiento por un padre porque no les ayude o porque no haga lo que usted se espera que haga. Cada crisis, si se las damos a Dios, Dios la puede tornar en bien. La crisis que sea. Y cuidar el corazón y mantenerse unido al Señor. Cuando vemos la vida de José, dice, donde ponía sus manos todo prosperaba porque Jehová estaba con él. Vivió crisis 17 años. Luego en sus 20 y tantos de edad volvió a volver crisis. Fue olvidado cuando debía haber recibido un agradecimiento. Pero en medio de todo eso, al final Dios tuvo un plan precioso. Por eso él le puede decir a los hermanos, muere Jacob, y los hermanos vienen y le dicen, los hermanos empiezan a tramar nuevamente. Digámosle esto a José, que nuestro padre dijo que tuviera misericordia de nosotros. Y ahí es cuando se ve que José, a pesar de todo lo que vivió, tuvo un corazón limpio. Dios nos usa cuando tenemos un corazón limpio. Yo siempre les digo a las mujeres en las consejerías y en los temas, quizás usted piense, humanamente decimos, es que los hermanos de José no se merecían el perdón. ¿Cómo vas a ser vendido y con deseo de matar tu propia sangre? Y uno dice, es una crueldad, la maldad del hombre en toda su expresión. Cuando vemos la historia de José, es uno de los capítulos más tristes en que se puede ver cómo la maldad en la familia. Las personas que debían de protegerlo lo desprecian. Pero el corazón de José pudo mantenerse limpio, por eso Dios pudo hacer lo que pudo hacer. ¿Merecían el perdón? Humanamente dicen no lo merecían, pero José decidió no tener su corazón lleno de resentimiento. Y a veces yo les digo a las mujeres, no es que la persona que te hiere merezca o no recibir tu perdón, es que tienes que cuidar tu corazón porque no mereces tú tener un corazón lleno de amargura y resentimiento. Cuando no perdonamos en medio de las crisis, en estas crisis a veces que ocurren de heridas que recibimos, siempre vamos a recibir heridas de una manera o de otra en la vida. A veces están las crisis también, como hablamos de las crisis financieras, ¿verdad? Crisis de enfermedad. En medio de todas esas crisis, ¿cómo decirle, Señor, yo te las entrego a ti? Y no amargar mi corazón. No permitir que las crisis me lleven a sucumbir, a ahogarme y ponerme a decir, pobrecita yo, mira lo que me hicieron. Porque esa es una de nuestras tendencias y las mujeres mucho más. Somos muy buenas en decir, pobrecita yo, mira lo que me hizo, yo no me lo merecía. No,
Decir, Señor, yo quiero perdonar, no porque lo sienta, yo decido perdonar al que me hiere, porque yo no quiero tener un corazón lleno de amargura. Y quiero ver cómo esta crisis se puede tornar en bien. Por eso los hermanos cuando llegan a José, José les dice estas palabras. En verdad es cierto, ustedes me pensaron hacerme mal, pero el mal que ustedes me hicieron, Dios lo tornó a bien. Y siendo ya el segundo del faraón, él no fue a buscar a Potifar para decirle a Potifar, mira, tu esposa es una señora malévola, ella fue la que tuvo intenciones malas contra mí. Él no fue a buscar al copero para decirle, mira qué ingrato fuiste, no te acordaste de mí. Y es no revolver el pasado ni vivir en el pasado, sino mirar hacia el frente y poder disfrutar las bendiciones de Dios. Dios no puede hacer nada con nuestro pasado, ya las heridas del pasado están. Nosotros decidimos continuar adelante y sanar, o decidir ser víctima de nuestro pasado y sucumbir en él. Qué alegre, qué reflexión más importante, pero yo estoy pensando, pues esto, todos los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, que tenemos la experiencia de una vida cristiana, nos enfrentamos a estos problemas, con estas experiencias, con estas crisis. Pero estoy pensando, nuestros oyentes, muchas personas quizás no han recibido a Jesucristo como su Salvador y están pasando por crisis, ¿verdad? Yo sé que muchos están luchando por sí mismos. Lamentablemente, muchos cuando están enfrentados a crisis de divorcio, de desengaños, de dinero, o de diferentes crisis. Hay un personaje tan especial y allá aquí en Guatemala decimos, vaya, allá por Boca del Monte, ya hay personas que piensan en los hechiceros, ya, que creen que ellos van a tener mucho poder, y es un engaño total. ¿Por qué no le damos a nuestros oyentes, a los que están pasando esas crisis, pero que no han encontrado a la persona ideal, que es Jesucristo, ¿verdad? En quien puedan llegar o consultar o exponer, o como hizo José, ¿verdad? Es decir, entregarle la crisis en las manos de Dios para que Él pueda convertir esa crisis en victoria, para que la gracia de Él. Hermana Elenita, ¿por qué no le decimos a nuestros oyentes de qué manera ellos pueden esta noche reflexionar, sea la crisis que estén pasando, pero hay una persona tan especial que para mí tiene sus brazos de amor, de misericordia abiertos para poder ayudarle a que esa crisis se convierta en victoria? Ayudemos. Sí, y esa persona es Jesús. Amén. En medio de la crisis, si estás pasando crisis y conoces a Jesús, entrégasela. Si no conoces a Jesús, pídele a Jesús que sea el dueño de tu vida y entrégale la crisis a Jesús. Y eso es un descanso y es fe. Por eso yo digo, Jesús está con los brazos abiertos y sigue con los brazos abiertos esperando por ti. Vamos a tener tantas dificultades en esta tierra, pero hay una gran diferencia cuando en medio de estas crisis tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos tener esa confianza, poder perdonar, el poder amar, el poder vivir en paz y decirle, Señor, esta es mi crisis, pero yo sé que tú cuidas de mí. Dios, Jehová, cuidó de José en medio de la crisis. Pero cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, estamos solos. Y es como en una tormenta, y estamos en un torbellino. Imagínese usted en una tormenta en pleno mar y no hay nadie que le ayude. Así pasa las tormentas de la vida cuando estamos en crisis y no le pedimos a Dios que nos ayude. Entonces, yo te invito a que puedas entender esto. No vas a poder solo. No vas a poder sola. En medio de la crisis vas a sucumbir si no te agarras de Cristo y le dices, Dios mío, te entrego mi corazón. Te pido que me ayudes a conocerte y ver de que realmente tú eres Dios y estás conmigo en cada etapa de mi vida. Y es a través de una oración. Y yo te invito, si no conoces a Jesús, que hagas esta oración. Esta oración la hizo mi madre cuando estaba en medio de una crisis a punto de quitarse la vida.
hizo la oración y conoció a Jesús y le dio vida. Y una de las crisis que vivió mi madre, y hoy pensando en esa caminata que tenemos aquí en Guatemala por la vida, me acordé de una experiencia con mi mamá. Cuando yo estaba mi madre estaba embarazada de mí, yo estaba en su vientre debido a una enfermedad que tenía en sus huesos. Los doctores le dijeron: tienes que interrumpir este embarazo porque vas a quedar inválida y ya tienes 4 hijos que atender. Este es un 5º embarazo. No, interrumpe este embarazo. Y el diagnóstico médico era que yo no naciera. Y en medio de esa crisis, mi mamá se agarró de Jesús y le dijo: Dios, yo te conozco y yo sé que tú eres el Dios de la vida y yo sé que tú puedes hacer un milagro y yo voy a continuar con este embarazo. Gracias a la fe de mi madre y creer en medio de su crisis que Dios iba a tornar en algo para bien, nací yo. Si ella hubiese obedecido, y uno dice: pero ¿qué terquedad? No, fue su fe y Dios honró su fe y Dios lo tornó para bien. Dios me trajo a mí, si no, no hubiese venido yo. Entonces todos tenemos crisis, pero si cuando Cristo está en nuestro corazón, y yo te pido que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y puedas decir: Padre, yo te pido que me perdones de mis pecados. Acepto a tu Hijo Jesús como mi suficiente y único Salvador y te pido que me ayudes a conocerte. Gracias por tu perdón. Ayúdame en medio de mis crisis. Yo te las entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y no es que la vida te va a ir de maravilla, es que en medio de las crisis vas a ver la gracia y la bendición de Dios. Y esa gracia y esa bendición de Dios te va a sostener, que a pesar de las crisis vas a tener paz, que en medio de las crisis vas a poder sonreír y decir: aunque el mundo se esté cayendo, yo sé en quién he creído y Dios no me va a dejar desamparada. Esa es la fe en acción en medio de las crisis. Y esa es la diferencia de nosotros los hijos de Dios. En medio de las crisis decir: Señor, tú no me vas a dejar. Dios no dejó a José. Y José pudo ser el segundo más grande en toda la nación. Dios puso a un hebreo, a un hombre insignificante a los ojos de los demás hombres, que pasó por la cárcel, despreciado por los hermanos. Qué terrible su vida. Pero Dios hizo cosas grandes. Y fue un hombre grande en las manos de Dios. Y Dios lo bendijo al punto tal que a uno de sus hijos, Manasés, le puso: Dios me hizo olvidar el dolor de mi casa, lo que él había pasado. Y luego su segundo hijo, Efraín, dice: Dios me hizo prosperar en tierra extranjera. Cuando tenemos nuestra vida en las manos de Dios, al final de nuestra vida, en medio de la crisis, es eso, que vamos a trascender. Dios nos levanta en medio de las crisis. Y cuando usted esté allí, puede ver hacia atrás y decir: Dios, gracias por las crisis que viví, porque esas crisis tú las tornaste en bien. Si se las entregamos a Dios, Dios las cambia para bien, y un bien mayor, que usted puede decir al final: gracias, Dios. Fue difícil lo que viví, pero gracias por lo vivido, porque gracias a eso soy lo que soy hoy y estoy donde estoy hoy. Gracias, hermana Elenita, por este mensaje. Y si usted hizo esa oración, si usted recibió a Jesucristo como su Salvador, han pasado en este momento muchas cosas. En primer lugar, usted ha pasado de muerte a vida. Porque cuando no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Otra de las cosas que han pasado es que cuando uno recibe a Jesucristo como su Salvador, su nombre es inscrito en el libro de la vida. ¡Qué bendición! Así que si usted recibió a Jesucristo como su Salvador, ahora ya tiene una salida. Consultar, llevar, entregar a Jesucristo, quien va a ayudarle en todo el camino de su vida. Y si usted hizo esa decisión y nos puede compartir, llámenos al 2207-7700, extensión 0, para que podamos orar por usted. Y si es posible tener su dirección o un número de teléfono, nos encantaría
regalarle una Biblia para que pueda alimentarse y pueda leer la palabra de Dios. Y aún más, le invitamos a que busque una iglesia tan cerca de donde usted está viviendo para poder allí estar en comunión con los hijos de Dios. Gracias, hermana Elnita, que Dios la bendiga, y continuamos con nuestro programa.